LHH W. Ese modelo, bueno, sigan escribiendo. El modelo LHHW, entre paréntesis esto, o al revés, como quieran, hace una suposición. No sé, no me acuerdo. Hace una suposición crucial. Y lo van a poner encerrado, así marcado. Y dos puntos seguidos. La velocidad global de la reacción es igual a la velocidad de la SB, o sea, a la etapa controlante de la velocidad. Pero como la siglas, vamos a levantar. SB. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando ustedes van a hacer un trámite, desde que salen de su casa, hacen el trámite y regresan a su casa, ¿en qué se tardan más? ¿En el trámite? Depende, ¿no? Pero supongamos que solamente iba a recoger su calificación de catálisis. Ay, bueno, no, otra cosa, eso es muy extremo. Supongamos que solamente se va a recoger un papel. ¿En qué tardan más? ¿En el trámite o en llegar? En llegar. O a veces en salir, ¿no? Entonces, cuando ustedes preguntan ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Qué tiempo es el que consideran? ¿El del trámite o el del tiempo de ida y de regreso? El tiempo de ida y de regreso. Porque la etapa más lenta, ¿cuál es? El trayecto, ¿no? El trayecto, ¿no? Entonces realmente el tiempo que tarda su proceso es el tiempo de ida y de regreso, no el trámite. No es que no dure algo, pero es insignificante comparado con otro. Esa es la teoría de Leibniz, que nos dice que de las 7 etapas la más lenta es la misma que la velocidad global de toda la reacción. Significa que si de las 7 etapas una es la lenta, las otras son rápidas. Ahora me dirán, ¿y qué tal si son 3 etapas las lentas? No, pues estamos en la salida, ¿no? ¿Sí? Si estamos en ese caso, ya estamos en una problemática más fuerte. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero vamos a contar que solamente una de las etapas es la más lenta y las demás son las más, bueno, son rápidas. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, estamos ya pensando las cosas desde el punto de vista de lo que está dentro del reactor. No era como antes, que nada más, ahí nos damos alimentos A y sale R y A y nervios. Y el reactor, bien, gracias, ¿no? Pues ahí todo es bonito, hermoso. Ajá. Ya no. Ahora, de aquí en adelante, se vuelven químicos puros también. Porque todo lo que es catálisis no pueden observarlo solamente con ingeniería. Sí, pero todavía más profundo. Y ahorita se van a dar cuenta que tan profundo llegamos hasta la parte cuántica de las átomos. Sí, porque de ahí surge todo. De hecho, todo es análogo. Así como es en el reactor, es a nivel molecular. Y así es como es a nivel molecular, es a nivel atómico. Y así como es a nivel atómico, es a nivel subpartículas. Porque desde ahí todo se enlaza. Si no funciona acá abajo, no funciona acá arriba. No por nada esta materia es compleja en el sentido de que necesita de todas sus demás materias. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ese principio nos dice eso. ¿Y por qué dirán que es importante? ¿Por qué hablas? Creí que era la clase de... Punto 2. No.
del problema. A ver, les sigo dictando. Ajá, Otra que cosa. vimos, te lo pasé. De las 7 etapas les dije que se debería de construir una ecuación matemática para cada etapa, ¿no? Pero resolver 7 etapas con 7 ecuaciones matemáticas con muchas variables y constantes, ¿se imaginan lo horrible que ha de ser? Sí. Un simulador lo hace y aún así el simulador sigue teniendo consideraciones. Entonces, ¿y por qué se ve difícil? Porque si la teja se traba, un simulador con esto también se le podría llegar a trabar. Entonces, tal vez una de las cosas vanguardistas que ustedes podrían llegar a hacer, y dentro de la computación cuántica, tal vez podría empezar a resolver problemas ya más complejos. Y que la computación cuántica ayuda por la velocidad de cálculo. Muy bien. Punto 2. Permite construir el modelo matemático. Permite construir el modelo matemático. Permite construir el modelo matemático. Esa es otra de las importancias de este tema y obviamente de esta teoría del learning. 2 puntos y seguimos. Los pasos para resolver este tipo de problemas. Los pasos para resolver este tipo de problemas se basan en este concepto. Es decir, que para cuestiones académicas, inclusive ingenieriles, esta es la suposición principal. Su examen en este aspecto viene de ahí. Muy bien, entonces les voy a dar ahora 2 puntos y seguido, una serie de pasos, así como les di la guía de cómo resolver reactores poniendo las ecuaciones de primero, luego que sería sus ecuaciones cinéticas, el balance de monoespecie. Ahora les voy a decir los pasos para seguir para resolver estos problemas. Paso 1. Asumimos que las etapas rápidas están en el equilibrio y el equilibrio no nos suelta. Están en el equilibrio. Las etapas rápidas están en el equilibrio. Es decir, de las 7 etapas, ¿voy a analizar todas? No. ¿Cuáles? La absorción que hacen. Ahora, de esas 3, voy a encontrar las que son rápidas. Y eso me lleva al punto 2. Paso 2. Identificamos la SB, o sea, la etapa controlante de la velocidad. Aquí realmente el paso 1 y el paso 2 se hacen al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque si encuentro quién es la lenta, encuentro quiénes son las rápidas, ¿no? Y viceversa. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? En el examen, como en el anterior, yo les ponía literalmente razón exotérmica. Bueno, sí al principio, pero ya no en el examen no fue así. Inclusive tampoco decían, ay, ¿cómo sé si es adiabático o no adiabático? Y se basaba en una serie de palabras y de información que venía descrita, ¿sí o no? Lo mismo voy a hacer para estos problemas. No les voy a decir, la desorción es la capa limitante. Tienen que entenderlo por lo que dice el problema. Entonces vamos a practicar eso. Número 1, ¿cómo identifico de estas 3 etapas cuál es la limitante? Voy a poner un primer ejemplo. ¿Qué tal si el problema les dice, y en el proceso el catalizador es envenenado? ¿Cuál es la etapa limitante? O la SB. La desorción, ¿no? La desorción. Porque el envenenamiento significa que ustedes se sentaron y ya nunca se pararon. Se quedaron aquí porque les gustó mucho y ya quedaron que dormir.
Entonces, si se quedan ahí y llegan otros alumnos para querer estudiar o aprender, ya no van a poder entrar, ¿no? Análogamente a los reactivos. Si el sitio del catalizador se envenena, cuando llegue otra molécula a absorberse, ya no va a poder porque ya está ocupado. Entonces, eso ya no va a permitir que la reacción continúe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les diga el problema, y se encontró que el catalizador se envenena, estoy diciendo que la distorsión es la SB. ¿Dudas? Ahora ustedes ayúdenme a crear un ejemplo para la reacción superficial cuando ella es la limitante. Imagínense. Les recuerdo, la analogía es cuando ustedes ya están sentados y están escuchando la clase, se están transformando. Esa es la reacción superficial. ¿Qué podría limitar ahí que eso se detuviera de paso de? El profesor se murió. Pero yo qué sería, ¿quién soy en este caso? El que el catalizador se destruye, sería yo, no morir. ¿Qué otra cosa? Pero en ese punto no es culpa de la reacción superficial, ni siquiera de esta, es la del transporte interno o externo. Pues, si dejan poner atención cómo lo hace la que el catalizador tenga impurezas. Que tenga impurezas. Sí, porque si tiene impurezas se va a depositar algo que no reacciona. Y si no reacciona, pues entonces no hay reacción. ¿Cuál otra? Que no haya tanta superficie. Sí, o sea, que deja de catalizador, ¿no? O sea, cantidad de reactivos. Que no haya sitios disponibles. O que tengan, acuérdense que les dije, ¿sabes? ¿Qué es el área superficial? Es todo el área externa que tiene el catalizador. Por ejemplo, imagínense que el salón sea el catalizador. Todo esto es área, ¿no? Que no haya suficiente área para poder tocar. Que no haya muchas zonas activas. Es lo que quiero ahorita demostrarles, la diferencia entre área superficial y sitio activo. Tengo mucha área, ¿no? Y ustedes son las moléculas. ¿En todo el área se pueden sentar ustedes? No. No me puedo sentar en la pared, ni en el techo. ¿Dónde solo se pueden sentar? En las sillas. Si las sillas estuvieran por allá apiladas, ¿se pueden sentar? No. No, quizás sí, pero tendrían que estarlas bajando, ¿no? Y en lo que bajan, las ponen, ya se tardaron. Y gastaron energía. Entonces, en ese punto, ¿quién se vuelve lento? Donde no haya sitios activos reaccionar. ¿Sí queda claro? Sí. Quiero que se lo imaginen porque si en el examen les presentan algo así, es automáticamente tienen que pensar en la reacción superficial. ¿Dudas en eso? La otra. Un ejemplo para absorción. El área de contacto, que el tipo de geometría del catalizador no será adecuado. Sí. Por ejemplo, justo que la geometría no sea adecuada. ¿Qué tal si el catalizador, tengo este catalizador, ¿no? Y está unido como, que acá tenga alrededor unas cadenas de carbones. Y este es el sitio activo, todo este sitio activo. ¿Qué pasa si estas impiden que entre la molécula? Porque si están aglomerando, como que la envuelven. Entonces, cuando llegue A, no va a poder tocarla, porque va a estar este impedimento. Y entonces va a quedar ¿dónde? En las cadenas. Aquí. ¿Se absorbió? No. Entonces, ahí es donde se volvería la etapa lenta la absorción. Por la geometría del propio catalizador. O por la compatibilidad. Puede ser esa, pero también puede ser que tal si tengo esto. Un catalizador como que esté en forma de rollito. Y que por alguna razón el área activa se encuentre solo adentro. Yo no paso. ¿Pasa como el metro? Quizás
solamente las moléculas que tengan un tamaño Muy chiquito. muy chiquito, pero ¿qué pasa con las grandotas? No pasa. O como se nos dijo, ¿no? De que si hacemos el catalizador muy finito, sabe que se empieza a aglomerar y ya no pueden pasar las moléculas. Ah, pues puede ser ese un ejemplo. Sí. ¿Sí se lo imaginan? Sí. Es pensar en todos los obstáculos que se tendrían de la molécula para entrar y ponerse en el sitio. Piénsenlo así, todos los obstáculos que ustedes tendrían para llegar y sentarse. ¿Qué tal si hay muchas personas que quieren entrar a la puerta y no pueden? Esa sería la absorción, ¿no? Es que como que absorción. Esa sería interna. Pero ¿qué tal también si hay muchas personas que se quieren sentar en el mismo lugar? Sigue siendo absorción. Absorción. Sí, porque estás ahí esperando turno, ¿no? ¿Dudas? ¿Nos pueden dar otro ejemplo de absorción? ¿De desorción? El envenenamiento, ¿cuál otro podría ser? Que se creen subproductos no deseados y que no se quieran salir. Sí, por ejemplo, el monóxido de carbono, sobre todo en metales nobles, cuando se crea, no se van, se les pega. Y aunque tú lo limpies y le pones ácidos, se queda el monóxido de carbono ahí pegado. En la parte de Como G. en el punto 1, en lugar de tratar matemáticamente la cita, La desorción, el ejemplo más típico es el envenenamiento. No podría haber otro que no lo usara, porque simplemente eso no te sabes bien, ahí te quedas. Entonces, no hay una reacción. Pásame. Una sitio de reacción. La otra es que no generara AR. Que A llegara así como me quedé, y así salía. O que el catalizador no se recupere, por así decirlo. O que se destruye por la propia reacción, que se empieza a desmoronar. Si se empieza a desmoronar, ¿qué pasa con la conversión? Pues ya no, porque digamos que ahora las reacciones ya no suceden en cualquier parte del reactor. ¿Dónde van a suceder nada más? El catalizador. En el catalizador. Cuando esta toque la superficie del catalizador. Si no hay contacto, no hay reacción. No es como en homógeneos que podían estar en cualquier lado y siempre reaccionar. Ahora ya no. ¿Dudas en eso? Muy bien. Yo no fui a. Yo te conseguí la plancha. Ese día andaba Entonces, una vez que detectemos quién es la etapa lenta, entonces supongamos que la etapa lenta fue esta, ¿no? Entonces, esta es la ECB. Si esa es la ECB, entonces la absorción y la desorción, ¿cómo son? son más rápidas. Son las rápidas, ¿no? ¿Y cómo se encuentran? En el En el equilibrio. equilibrio. ¿Qué significa eso? Si lo vemos desde la perspectiva de un proceso y si lo vemos desde la perspectiva de las reacciones, ¿cuál es la reacción que ejemplifica el equilibrio? La cual, la reversible. Entonces, esto que tenemos aquí en el examen va a venir descrito como un mecanismo de reacción, en donde A reacciona con un sitio activo para formar R con otro sitio activo, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tener una nueva especie llamada sitio activo, que va a ser involucrado en la reacción. Ya lo veremos en el primer ejemplo que hagamos. Pues lo que hicimos en cinética, ¿no? Lo de sacar la misma velocidad de los sitios activos. Pero ahora son sitios sólidos. En ese momento eran fluidos, ¿no? Ahora ya no. Entonces, en el equilibrio yo tengo que la absorción y la desorción, por ejemplo, en este caso, ¿cómo deben de ser? Aquí, en el caso de la reacción superficial, definitivamente es una reacción reversible. Si no fuera. Pero también puede ser irreversible. Pero estos dos a fuerzas tienen que ser reversibles. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si no son reversibles una de estas? ¿No se puede qué? No es, o sea, el equilibrio lo tiene, pero ¿qué pasa si
si no se logra ese equilibrio. Pues no se va a poder llevar a cabo la reacción porque al final de cuentas no se va a poder equilibrar. Entonces, el equilibrio significa que produce producto y produce reactivo. Entonces al no haber equilibrio solo está produciendo producto o solamente está produciendo reactivo, o sea no está reaccionando. Ajá. Esta y esta son opuestas, ¿no? Ajá. Entonces, para que la absorción sea buena, también tiene que tener la capacidad de desorberse. Porque si una de las dos no se lleva a cabo, se envenena. Sí. Entonces, el catalizador solo sería un catalizador que sirve una sola vez. Y si sirve una sola vez, No cabe. toma, ya lo usé. Ay, sí, pero ya no sirve. Ah, gracias. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces a eso yo no le llamo catalizador, porque un catalizador, además de que acelera la reacción, también dura. Si no hay durabilidad, tampoco es un catalizador. No puede ser un catalizador. O no puedo usarlo, no es viable. Ok. Un catalizador debe de durar con el tiempo. ¿Y cómo se dura con el tiempo? Que mantenga el equilibrio. Que siempre es un proceso reversible, en donde así como absorbe, también desorbe. ¿De acuerdo? Siguiente paso, paso 3. Paso 3. Escribimos la ley de velocidad solo para ese paso lento. Escribimos la ley de velocidad solo para ese paso lento. Ok. ¿Cuál es la ley de velocidad? Pues la maravillosa. Velocidad relativa. Voy a ponerle ahora R nada más. Ya después Ok. vemos si le ponemos menos. R es igual a K. ¿Por qué? K por concentración de reactivo del producto. Eso era antes. Ah, bueno. Ahora, Es por el pi. un ejemplo nada más. La siguiente clase les enseño cómo se construye. Pero ya sobre un problema formal. ¿De acuerdo? Esta K, por ser en la etapa de la reacción superficial, se le denota con KS. Si hablara de la absorción, tengo la K A. Y si tengo la K de desorción, sería la K B. Entonces la ley de velocidad solamente va a ser para la etapa que es lenta. Si la lenta es desorción, la hago para la desorción. Si es para la absorción, la hago para la absorción. Ok. Ahora, acá decían concentración. Eso era cuando estábamos en homogéneos. La velocidad de reacción dependía de cuánta concentración tenía de reactivos, ¿no? Mientras más elevada, mejor. Pero hay un problema. Ya no puedo yo solo definirla con la concentración de los reactivos, porque ya no depende de eso realmente. Depende realmente de cómo el reactivo se pega ¿Sí te dieron la beca? al catalizador. Porque si aunque haya mucho reactivo, pero no se pega al catalizador, la reacción no va a pasar. Por eso toda la reacción superficial se define en términos de teta A y teta B, en donde teta A y teta B es la fracción de sitios activos por cada especie química involucrada. Fracción de sitios activos por cada especie química involucrada en la reacción, pero está reactivos. Es lo análogo a la CA y a la CB. Lo le llamó fracción de sitios. Sí, beca. O entre paréntesis ponen ahí No, reactivos. pero te lo aclaré con argumentos. Multiplicada por su respectiva constante de velocidad. Y es una constante de velocidad para cada paso.
constante de velocidad asociada al paso que estamos usando. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo es la velocidad con la fracción de sitios activos? Mientras más fracción de sitios activos tengo, más velocidad voy a tener. ¿De acuerdo? Sería análogo a decir, mientras más sillas, más alumnos. Y mientras más alumnos, más fracción. Más aprenden. Más alumnos se transforman en los tiempos. Paso 4. Sustituimos las ecuaciones ese solo es un ejemplo, se va a modificar dependiendo de la fracción y el mecanismo que tengamos en cada ejemplo. Paso 4, sustituimos las ecuaciones de equilibrio en esa ley de velocidad. Es decir, la ecuación que obtenga de aquí la voy a poner ya más adelante con las ecuaciones lo haremos, ¿de acuerdo? Las otras rápidas se sustituyen a la lenta. Sustituimos las ecuaciones de equilibrio en esa ley de velocidad. Y esto me va a dar al final una ecuación global de velocidad. ¿De? Creo que sí. Que es el principio de Langmuir-Fisher. Una sola ecuación que me define todas las etapas, partiendo de la etapa más lenta. O sea, dice que las ecuaciones de equilibrio se sustituyen. Estas dos se sustituyen acá y crea una sola ecuación para que define todo el proceso de cómo A se le pega a los sitios activos. Después de esto, cobran aquí está. La voy a No puedo anotar todo lo que dice y todo lo que dijo. ¿Por qué la voy a linealizar a una ecuación de una línea recta? ¿Se acuerdan lo que veían en cinética con el orden de reacción? Que les daban datos experimentales y tenían que ver a qué orden de reacción se ajustaban, viendo cuándo la K se volvía constante. Sí. Vamos a hacer algo similar, pero ya no con las K, sino con los valores experimentales que nos den, se tienen que ajustar a quién? A mi modelo matemático linealizado. ¿Y cómo sé si logro un buen ajuste? ¿Con qué parámetro? Con R cuadrado. Si este es aproximadamente igual a 1, Significa que está bien. ¿qué significa? Que mis datos experimentales sí son representados por el modelo, por ley de velocidad propuesto. ¿Cuál es esa ley? La closura. Okay. Estos problemas de su segundo departamental que van a venir a tocar al tercero, en este caso, se trata de eso. Se les dan una serie de datos y se les pregunta, de acuerdo al mecanismo de reacción, esos datos experimentales sí se ajustan al modelo que obtengas. Si se ajustan es porque la R cuadrada da aproximadamente de 1.
Si no da aproximadamente de 1, no la representa, entonces está mal. Y ahí yo podría preguntarles, ¿por qué está mal? O tal vez no está mal y los que están mal son ustedes en el cálculo. ¿Cuál es aquí lo difícil tal vez? Es pasar de aquí a la ecuación linealizada. O que comprendan quién es quién. Les dicto como una conclusión de esto, punto y aparte. ¿Me espero? ¿Ya quedó? Punto y aparte. En resumen, la ECB, o sea, la etapa controlante de la velocidad. En resumen, la ECB es el concepto clave que nos permite tomar un mecanismo de reacción, complejo, y traducirlo a una única ecuación matemática, que podemos probar con datos experimentales. Es lo que dije, pero ya ahí, para que lo tengan así. Bien, hace un momento, hace rato les mandé una foto, ¿no? De un glosario. Necesito que repasemos bien esos términos porque cuando hagamos los problemas y no queda claro eso, pueden confundirse y mal. Realmente este tipo de problemas no son difíciles. Lo difícil viene cuando no entendemos qué. Entonces vamos a repasar esos problemas, aparte de que esos catálicos realmente bueno, ahí debe ser punto 1, pero le puse 3. Muy bien, dice sitio activo. Lo vamos a representar con una letra. ¿Qué es un sitio activo? Vamos a leerlo por partes. Un punto específico, a menudo un átomo o cúmulo de átomos. Voy a dibujar ahí una serie de catalizadores. Ya tengo ahí uno, ¿no? También voy a tener este. Voy a tener este. Podría tener este. Podría tener algo así. Podría tener algo así.
podemos representar. Bien, acabo de dibujar algunos de tantos catalizadores que puede haber. Los catalizadores hoy en día, gracias al conocimiento de química y física y la interacción entre los materiales y las diferentes fuentes de energía, yo puedo modificar y controlar el crecimiento y la morfología de los catalizadores. Puedo yo, adrede, crear cubos. ¿Qué más puedo crear? Hilos, nanohilos les llaman, nanobarras, nanoagujas. Esto que sería equivalente, ¿han visto el pastel de 1000 hojas? Sí. Este es, ¿alguien conoce el grafeno? Es carbono y está acomodado en forma de capas. Esto que se le llama material core shell, en donde tengo un núcleo y una coraza, nanocubos, nanocaedros. Esto que podría ser como una espuma, así se le imagina, ¿no? Esto que se le llama como materiales MOBs, que son como redes, materiales esféricos. Esto que son materiales como envueltos, estos que se suele llamar como nanotubos de carbón multipared, porque son varias paredes, 1, 2, 3. Nanopartículas, así, o cubos como con poros. Ahí también nanoflores, nanoestrellas, nanoisos, ahí sí, cada autor le pone ellos los describen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Qué tienen en común todos esos materiales? Independientemente de lo que sean. De la Los porosidad. catalizadores, porosidad, todo eso a qué se asocia, a qué término. Al área superficial, ¿no? Todos tienen un área superficial elevada, ¿no? Cada uno va a tener diferente área superficial, pero desde toda esa área superficial, ¿cuánta área realmente está disponible para la reacción? Muy poquita. No sabemos si realmente por eso se hacen estudios. Esa área que realmente está disponible para una reacción se le llama sitio activo. Por ejemplo, puede ser que en este material solo tenga sitios activos aquí alrededor, en la superficie y no adentro. Puede ser que aquí solo tenga sitios activos aquí y no donde están sueltos. Puede ser que acá solo tenga sitios activos en esta parte. Puede ser que aquí solo tenga sitios activos en las puntas. Todo lo que dibuje de rojo son sitios activos. Acá puede ser que solamente tenga sitios activos aquí, como si hiciera un sándwich, ¿no? Puede ser que en este solo tenga sitios activos en las esquinas. Aquí puede ser que las tenga solo en una cara.
puede ser que acá los sitios activos sean solamente los poros. En esta puede ser que sean solamente las uniones de las cadenas. O puede ser que esta no sea sitio activo, aunque esté disponible. O que esta tampoco se pueda. Aquí, bueno, ya lo representé. De aquí puede ser que los sitios activos solo sean acá, ¿no? Las superficies externas y no las internas. Puede ser que aquí la superficie activa sea todo lo de afuera y no lo que los poros. Acá puede ser que solamente sea un sitio activo por molécula. O acá que todos son sitios activos, pero ¿qué le pasa a esto? Lo dije en la clase anterior. ¿Qué le pasa cuando tengo muchas partículas chiquitas? Se aglomeran. Entonces, si se aglomeran, ¿vale la pena que sean chiquitas? No. Por eso es que quise las demás geometrías. Porque las otras geometrías de cierta forma te están ordenando el material. Es como mi ejemplo de los changuitos que se columpian en las lianas. Si las lianas están separadas una por una, los changuitos van a poder pasarse una por una, ¿no? Sin problema. Pero si todas las lianas están enredadas, solo uno puede tomar esa y ya no hay sitios. Es lo que ocurriría aquí. Y por eso existen las otras morfologías. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que es un punto específico, los puntos rojos, de todo un material, de toda una superficie, pero no toda la superficie. En la superficie de un catalizador que tiene la geometría y propiedades electrónicas correctas para unirse, o sea, para generar aquí la absorción. Si ustedes fueran las moléculas que van a reaccionar, ¿dónde se pueden anclar nada más? En los puntos rojos. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Por qué no todo el área se puede utilizar? Porque hay moléculas, sería como usted nos dijo, ¿no? Que serán muchas moléculas pegadas. Eso es en el caso de esta, ¿no? Eso es cierto aquí, pero hay aquí. Están separadas, ¿no? Los catalizadores interámicos No sería porque habría una... Sí, por ejemplo aquí, ¿por qué estas sí y estas no? Aunque estén disponibles, porque es material activo, deberán tener sitios activos, ¿no? Porque no hay mucho reactivo. Usted dijo que las moléculas son como organismos, ¿no? Que no cree que no les guste estar en ese... Va por ahí. ¿Se acuerdan lo que dije hace ratito? De que el diseño del reactor depende tanto del diseño, del volumen, de las partes macroscópicas como de las partes, no solo microscópicas, nanoscópicas, inclusive atómicas, inclusive de subpartículas. Entonces, ahora imagínense que esto es el reactor. ¿Qué áreas solamente van a reaccionar? Las de la... Las que tengan las propiedades físicas y químicas correctas y adecuadas para hacer la compatibilidad con la molécula. Entonces, para poder saber eso, a cada parte activa le tendría que hacer un zoom. Y si le hago un zoom y esta es una partícula de oro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver si le hago esto al oro? Ahí es donde viene la ciencia de los materiales. Vamos a hacer este ejemplo. Si a esto le hago un zoom, y supongamos que eso es una partícula de oro. Sabemos que el agua está hecha de H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y me lo imagino espacialmente Y ahí. por ejemplo, eso es reactivo reaccionaría con el oxígeno, por ejemplo, con el hidrógeno. Ajá. Ah, ya entendí. Pero para un sólido, ¿cómo funciona? Pues igual, o sea, yo... Si yo le hago un zoom, voy a encontrar algo llamado tamaño de... No, tamaño de partícula es este. El tamaño de Cuando poro. yo a la partícula le hago un tamaño zoom, de átomo. tamaño, no, ni siquiera todavía. Tamaño de cristalita. Cristalita. O de cristal. Y tiene como que cierta forma de cubo.
Los átomos son estos pequeñitos. ¿Sí? Es decir, una partícula, una nanopartícula de oro está ensamblada con muchos cristalitos de oro. ¿Qué es un cristal de oro? Si yo le hago aquí, imagínense que si uno de estos voy a formar un cubito más pequeño, ¿no? Ese cubito, si yo le hago un zoom, ¿cómo se vería? O sea que es un cubo dentro de cubos. Sí. A esto, en la tabla periódica, el universo, al menos la humanidad, ha definido que hay 12 tipos de orientación de cristales o de ¿cómo les llaman? Es cristalografía, pero se le llama 12 tipos de estructuras cristalográficas. Se les llama estructuras de Braga. ¿Sí? Algo así. Y son 12 en total. Todos los elementos químicos sólidos, no, creo que todos, tienen su propia estructura. Déjenme ver si ahorita en mi cabeza puedo buscar un ejemplo. No, porque eso es de moléculas. Estamos hablando de átomos, pero átomos de un sólido. Eso funciona, pero porque es orgánica y son moléculas todavía. Yo estoy hablando de lo que ya están hechos esas moléculas. O sea, ya más abajo. ¿Ya pudiste entrar? Sido rechazado. ¿Por qué? Beca agotada para el periodo escolar. Ya No no he manches. tenido beca ni una vez en la vida. ¿No? Nunca. Pero ha sido Siempre he sido regular. siempre he sido. No manches. Y siempre me dice que Por está ejemplo, agotada. hay una que es ¿Y tricíclica, has pedido la monocíclica, reconsideración? tetragonal, cúbica, cúbica centrada en la cara. No, pero no has Esta, la pedido. del oro, es cúbica centrada en la cara No porque manches. tiene un cubo, un átomo de oro dentro del cubo entero. Esa parte sí las puedo explicar, pero no es tema de esto, pero sí está relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Al final de cuentas, ¿por qué sucede la absorción? ¿Por qué sucede la reacción superficial? Pues por las formas que tiene y coincide el catalizador y la molécula que va a reaccionar, ¿no? Sí. Físicamente sí, pero todavía más abajo. Pues es que el catalizador debilita los enlaces, ¿no? De Debilita. las moléculas. Pues no es que debilite, pero ya dijiste la palabra clave, enlaces. ¿Qué es un enlace químico? Son las interacciones. ¿Qué interacciones de quién con quién? De los Pues, electrones. Es, si yo soy de una especie A y tú eres una especie B, vamos, si compartimos el electrón es un enlace covalente. Si él me lo quita, yo no. Si somos dos metales, es un enlace metálico. Ahora, esos enlaces justamente son interacciones de electrones, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí un átomo de oro y sabemos que los electrones viajan en órbitas y que las órbitas no son como lo que definimos como los planetas que giran alrededor del Sol, sino que son espacios donde por probabilidad yo podría llegar a encontrar un electrón. Y esas cosas solamente están definidas como funciones de onda, que una función de onda es una ecuación de probabilidad que te dice, quizás ahí encuentres un electrón, quizás, pero solamente en estos axis. Más longitudes de onda, son ecuaciones de onda. Ajá, entonces, si los electrones están aquí presentes y resulta ser que tu átomo lo tienes viendo aquí, aquí tengo electrones, pero si se tocan de este lado, sí, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto de la orientación?
Es como cuando las caricaturas que te ponían y una foto de perfil, y una así, y una así. Si estoy viendo de frente, pero en frente no tengo electrones, cuando venga la especie química, ¿qué le voy a dar? ¿Por qué vamos a compartir? Nada. Entonces, en ese sitio, en ese plano, no tengo forma de tener una reacción de frente o de tener una absorción, mucho menos una desorción. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama orientación cristalográfica. Ajá. Y cuando la molécula, más bien, o cuando el átomo o la estructura cristalina está viendo hacia enfrente, se le conoce como el plano, quizás el plano 1-1. Si está viendo así, quizás es el plano 1-1-0. Ajá. Entonces, aquí depende de cómo observe el plano. Si lo observo así, es un plano, ¿no? Pero si le muevo unos 30 grados, ya es otro plano, ¿no? Entonces, hay una técnica llamada ¿cómo es? Microscopía de electrónica de transmisión. Ajá. En donde a los materiales les hacen como rebanadas de jamón. Sí, literalmente lo rebanan. Entonces, es tan fino ese análisis que tú puedes ver cómo están orientados los átomos. Se llega a ver, por ejemplo, rayitas así o así. Y si tú llegas con un programa y le mides cuánto mide de aquí a acá, estarías viendo la distancia de separación entre un átomo y otro. Eso se llama distancia interplanar. Ahora resulta ser que quizás solamente la reacción sucede cuando los átomos están orientados así. Si están orientados así, no hay reacción. Es lo que provoca que quizás estos no puedan reaccionar, pero estos sí. Entonces, quienes estudian diseño de materiales, estos son sus problemas de ellos. Porque sí, qué bonito, ya viste un material que parece una casita, todo muy padre, ¿no? Pero ¿qué crees? Solamente como 2 átomos están orientados para la reacción. Entonces, esa es la razón por la cual a veces ciertos sitios sí funcionan y otros no. Por ejemplo, en un cubo, al parecer, los mejores sitios son las esquinas. Resulta ser que los mejores materiales son aquellos que tienen más defectos. Mientras más defectos, más posibilidad hay de que exista una transferencia electrónica. Y al haber una mejor transferencia electrónica, tengo una mejor absorción o reacción, inclusive desorción. Pero si la transferencia electrónica no es eficiente, no va a haber nada. Es como alguien que tiene mucho dinero y no lo comparte. Pues, ¿de qué sirve tener todo el dinero si está ahí guardado? Así son los materiales. Por eso los metales nobles son los mejores. Porque ellos tienen todos los electrones y dicen, ¡ay, sí, tomen para todos! Y los metales como el cobalto o el níquel, ellos son muy aprensivos con la distribución de sus electrones. Entonces, para que se los quites es un poco difícil. Por eso no son tan activos. Tú generas que se vuelvan activos. Y ahí viene lo siguiente. Es por eso que para nosotros mitigar estos problemas, creamos configuraciones diferentes. Una de ellas es esta. El material activo está afuera, ¿no? Pero ¿qué hay con el de adentro? ¿Para qué sirve? Veanlo así, ¿han jugado ya? ¿Qué pasa si usted tiene electrones? Definitivamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo le hago energía a toda la partícula? Le va a afectar también al de adentro, porque la energía se transfiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estos electrones de repente empujan a los externos? Van a pegarles, ¿no? ¿Y qué les va a pasar a los externos si tienen una energía por dentro que los impulsa? Es como, no me quiero mover, pero el de adentro dice, muévete, y lo empujan, haciendo que el material externo se vuelva todavía más activo y eficiente su transferencia electrónica. Cuando tengo este tipo de acoplamientos entre los materiales, se les llaman efectos cinéticos. Es como ustedes, cuando trabajan en equipo, se crean mejores trabajos, porque en teoría todos están aportando algo.
de cada quien, ¿no? Cuando alguien no aporta algo, pues entonces una forma es un sitio no activo. Pero en teoría, eso es lo que pasa. Ustedes cuando están haciendo muchas materias, se les está haciendo eso para que se vuelvan sinérgicas entre todas. No puedes sobrevivir sin un ingeniero químico aprendiendo solo matemáticas. No puedes ser ingeniero químico sabiendo solo reactores. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón existen diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Al estar en forma de sándwich, quizás lo que pase es que si orientamos el material de esta forma, ¿qué es más fácil de romper? ¿Pueden romper ustedes, ¿se acuerdan de estos directorios telefónicos? Intentan romperlos, ¿se puede? No. ¿Por qué? Por culpa de cómo están ordenadas las hojas, ¿no? Pero en cambio, si lo pongo al revés, ¿puedo partirlo? Sí, inclusive se separan, ¿no? Es esto. No solamente la orientación y la geometría de los materiales sirve para cuestiones catalíticas, sino también para efectos físicos y de durabilidad. ¿Qué pasa si la reacción es muy fuerte y muy violenta? Que destruye el material. Pero al estar ordenados de esta forma, tiene una resistencia de esta parte, ¿no? ¿Qué tal si este material está sometido a mucha presión? Va a aguantar esa presión debido a que está ordenado. Por eso el grafeno hoy en día se quiere usar para sustituir partes de coches o de máquinas, porque es muy resistente físicamente. Entonces, pero bueno, eso ya es sencillo de materiales, ¿no? ¿Dónde más? Las agujas, tal vez es muy bueno reaccionar acá, pero aquí a lo mejor no hay reacción, pero ¿qué pasará con los electrones aquí? Están caóticamente, ¿no? Moviéndose, generando que en los extremos de las agujas tenga mejores sitios activos que adentro. Entonces, este tipo de cosas, al final de cuentas, es todo analizar uno por uno. No hay una ley que nos diga más que las bases de la catálisis en que más área activa, más sitios activos, mejor reacción. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro lo de las subpartículas? Y esto solo estoy hablando de electrones. ¿Alguien conoce los fotones? Esos son otro tipo de comportamientos extraños, les diría yo. Sí, hay algo llamado fotocatálisis. En la fotocatálisis no transfiero electrones, transfiero ¿qué? Fotones. ¿Que activan o no? Ya me dio el corazón. Es lo que en principio por el cual funcionan los paneles solares. ¿Verdad? ¿Dudas? Bien, pues ya no sé por qué viene todo esto. Porque estamos viendo sitios activos. Entonces vamos a ver qué decía de sitios activos. Un punto específico, a menudo un átomo o cúmulo de átomos en la superficie de un catalizador que tiene la geometría y propiedades electrónicas correctas para unirse, o sea, absorber a una molécula del activo y facilitar su transformación en producto. Es el lugar de trabajo donde la reacción química realmente sucede. ¿De acuerdo? Esto también nos lleva a la energía de activación. ¿Recuerdan esa, no? De las redes. Si yo estoy provocando esta parte, estoy eficientando la energía, ¿no? Y cómo se distribuye dentro del material. Entonces las pérdidas de calor o energéticas y a la empresa le conviene, ¿no? No es lo mismo tener un catalizador que me hace hacer que el dispositivo gaste más energía que uno que me haga reducir ese gasto energético. Yo les doy un ejemplo. Conocen los motores de combustión interna, ¿no? Antiguamente mi abuelo decía que me he prendido el coche para que se vaya calentando. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de la activación de un catalizador. Hay catalizadores que solo se activan hasta que llegan a cierto punto de órbito. En este caso, el ejemplo de la temperatura. Hay catalizadores que no funcionan si tú no llegas a cierto grado de temperatura. Y ese ejemplo lo tienen las celdas de combustible. Celdas de combustible es un dispositivo que es análogo a un motor, pero en este caso utilizas hidrógeno u otro combustible
verde. Con ese combustible y oxígeno generas electricidad. Es como los coches híbridos. Ellos utilizan una batería, ¿no? Más o menos es eso. Pues es igual. Aquí el punto es de que hay lugares en donde ellos utilizan este tipo de celdas para alimentar inclusive electricidad. Porque generan mucha potencia. El problema de esos dispositivos es que para que funcionen tienes que llevarlos a una temperatura de 1200 centígrados. Porque solamente ahí el material se activa. Y solamente ahí se activa porque los electrones comienzan a transferirse. Y al momento de que se transfieren, entonces ahora sí se absorben, y ahora sí reaccionan, y ahora sí generan electricidad. Pero no sucede si tú no llegas a meter electricidad. Es una problemática, porque ese dispositivo, aunque ya funciona para eso, no lo puede utilizar para aplicaciones más comunes o en la industria. Porque implica que tenga que llegar a 1000 grados. Costo de instalación. Mantenimiento. Entonces, todo está pegado también a economía. Un catalizador tan bueno te reduce los costos como no tienes idea, pero también te los puede elevar. Siguiente, concentración total de sitios. Dice, una propiedad de catalizador que cuantifica el número total de sitios activos, lo vamos a llamar como CT por unidad de masa. Vamos a tener mol sitio por kilogramo de catalizador, o mol sitio por centímetro cuadrado de catalizador, o mol sitio por centímetro cúbico de catalizador. Son sus nuevas unidades para la concentración de sitios activos. Anteriormente nosotros hacemos balances de especies químicas, ¿se acuerdan? Sí, ya es igual a CA0 por lo menos. Entonces ahora lo vamos a ver con sitios. Porque las reacciones heterogéneas ya no dependen de la concentración de los reactivos para que funcionen, sino depende de la cantidad de sitios activos presentes en el catalizador. Entonces, ¿qué significan esas unidades? Por ejemplo, supongamos que ustedes son el catalizador B y ustedes son el catalizador A. Y resulta ser que ellos ganan en reacción, ellos mejoran, tienen mayor reacción que ustedes. ¿Por qué será? Independiente de todo esto, lo más común que podrían pensar. Mírense, ¿cuántos hay acá y cuántos hay acá? Son más. Entonces, eso es injusto para ellos, ¿no? Porque ustedes son más y claro que la reacción iba a ser más grande, ¿no? Pero eso me detiene realmente la eficiencia del catalizador. Cuando yo le quito ese efecto por culpa de que son más o menos, le llamo normalizar. Esto se llama normalización. Cuando a los sitios les pongo por cada unidad de masa, por cada unidad de área, o por cada unidad de volumen. Quiere decir que yo tengo tantos sitios por cada kilogramo. Si ustedes tienen dan mejores rendimientos, pero si yo los divido entre su masa y me dan al final 100 moles sitios por cada kilogramo de catalizador y ellos me dan 1000 moles por cada sitio por kilogramo de catalizador, ¿quién fue mejor? Ellos. La única desventaja que tuvieron es que tenían menos reactivo. Es la razón por la cual la concentración ya no importa. Porque claro, más concentración, pues sí, más reacción, pero la eficiencia ya de un reactor heterogéneo no está definida por eso, está definida por la eficiencia del catalizador y de sus sitios activos disponibles para reaccionar. ¿Dudas ahí? ¿Sí queda claro qué significa eso? Si tuviera un mol de sitio activo, significa que por cada kilogramo que yo tenga del catalizador, tengo un sitio. Sería siempre mejor que fuera mayor la unidad, ¿no?
Si tengo fracciones, no es tan bueno. Porque significa que por cada, si fuera 0.5, significa que por cada kilogramo solo la mitad funciona. La otra mitad no. ¿Sí queda clara esa parte? Sí. En cambio, cuando digo 2, estoy diciendo que por cada kilogramo tengo 2 sitios. Eso es padre. Uno me da 2. O que por cada kilogramo tengo 10 sitios. No, pues aún mejor. ¿Sí queda claro? Y eso es con masa. También lo puedo hacer con área y también lo puedo hacer con volumen. Aquí dice, ¿cuál es la importancia? Pues es un inventario de lugares de reacción. Una CT más alta significa una velocidad de reacción global más alta. Mayor concentración de sitios activos, mayor error. Siguiente, soporte catalítico. ¿Qué creen que es el soporte catalítico? ¿Ven dónde están los puntitos rojos? Son los sitios activos, ¿no? ¿Y qué hay de donde no hay puntos rojos? Es el soporte catalítico. Es lo análogo a lo del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Si se acaban los sitios activos, se acaba la reacción, ¿no? Sería un reactivo limitante. ¿Y quién sigue presente? El exceso o el soporte. O sea, es la analogía. Es que se... Pero ¿para qué existe el soporte entonces? ¿Para qué tengo un reactivo en exceso? Porque si no se... Los soportes es esa su función, ayudar a los sitios activos a estar, número uno, más ordenados. Y que evitemos que la aglomeración de los sitios activos. De nada me sirve tener muchos sitios juntitos. Yo los quiero tener separados. El soporte ayuda a eso. La otra es mejora la transferencia electrónica. Porque supongamos, si están separados, pero luego ¿cómo se van a comunicar? El soporte eléctrico tal vez no participa en la reacción, pero sí logra el enlace entre el de allá y el de acá. Lo podemos ver aquí. Dirán, entonces ¿para qué existe eso si esos son los buenos? Pues ayudan a la dispersión, pero también ayudan a la comunicación de ¿qué? De electrones. ¿Sí? También funcionan como un estabilizador, como estabilizadores del catalizador para que se evite su destrucción. Imagínense que el catalizador está ahí y le aviento un chorro de agua. ¿Lo puedo destruir? No. Es como cuando a la casita del lobo le soplan y es de madera. Un flujo de aire muy grande lo puede tirar, ¿no? Entonces el soporte ayuda a que no sea una casita de madera, sino que sea de concreto. O sea, mejora la resistencia mecánica de los materiales. Entonces, los soportes también son unos variables muy grandes. Catálisis. A veces, un soporte puede hacer que un material no noble sea muy bueno. Siguiente, dispersión catalítica. Pues creo que eso es claro, ¿no? Ya lo vimos en todos los materiales. Es la manera en la cual están ordenados en el catalizador. Eso sí que es así. Y eso va a depender y está muy ligado también al tamaño de las moléculas que yo quiero reaccionar. No voy a meterle nanoagujas a una macromolécula de dióxido de carbono. Y no le voy a poner moléculas enormes cuando quiero producir hidrógeno, porque el hidrógeno es muy chiquito. Ahí sí, mientras más chiquito mejor. Es como cuando van a comprarse ropa. No voy a comprar ahí chica cuando sé que nomás no entro ahí. ¿Sí me explico? O al revés, no voy a comprar una playera enorme que quede grande. Así es esa parte. El principio de Sabatier. Ese es el que aquí les dije, ¿no? Que estudian el principio de residuos de oro. ¿Sí fue aquí? Bueno, el principio de residuos de oro significa eso, o el de Sabatier. Que un catalizador no debe de ser ni muy débil absorbiendo, pero tampoco muy fuerte. ¿Por qué? Porque si un material, un catalizador, absorbe muy fuertemente a las moléculas, ¿las va a poder soltar después? ¿Qué voy a perder en ese punto?
el equilibrio de una reacción reversible, ¿no? O de un proceso reversible, más propiamente dicho. Un proceso reversible es reversible gracias a que puede, así como se genera A, regresa a generarse B. Si es muy fuerte en una dirección, la otra se pierde. Ya no es un proceso reversible. ¿De acuerdo? No tengo espacio. ¿Dónde? No tengo espacio. Insorción. Esto lo vamos a ver en la siguiente No, clase. ¿qué me pasó? La insorción es el enlace por el cual se genera No, es que no se lo quiero pasar, mira. ¿Qué es lo que vimos de enlace covalente, iónico? Es que sí se me ha olvidado ahorita estos días. Inclusive hay técnicas que nos ayudan a conocer los sitios disponibles de un catalizador. Esas también las veremos más adelante. Envenenamiento catalítico. Es decir, ya vimos que es cuando ya el catalizador no le puedes quitar la específica porque se quedó ahí. Eso también se genera, ¿saben mucho por qué? Por los subproductos no deseados. Recuerden que ninguna reacción te va a generar solo un producto, siempre te va a crear secundarios. Y esos muchas veces son los que no se van. Balance de sitios. Ahí entramos a la primera una de las ecuaciones, que es la fracción de sitios activos. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Sitio activo se representa por una S, pero fracción de sitios activos se representa por teta, que significa, por ejemplo, teta A significa sitios ocupados por A entre los sitios totales. El de teta B, sitios de B entre sitios totales, son como las fracciones molares. Ajá. Los vacíos, ¿cómo son? Hay uno llamado teta V, que son los sitios vacíos. El punto aquí es que la suma de sitios vacíos más las fracciones de A y B siempre debe de dar y eso los vamos a usar para sustituirlos en la ecuación global. Son mis nuevas, es mi nuevo balance de especies químicas. Ahora son balances de sitios activos. Lo sustituyo en mi balance, en mi ecuación global de velocidad, y yo tengo mi modelo matemático final, el cual lo voy a corroborar con una regresión lineal para ver si los datos experimentales. ¿Duda? Bien, entonces la siguiente clase ya vemos un ejemplo de problema para aplicar todo esto. Vamos con sus artículos. Recuerden, la otra clase es la última parte. Pero no digo que la ciencia Sí, es que eso creí que la verdad no es algo. Pero sí, también voy a hacer esto. Pero es que yo quiero que ustedes lo elijan. Busquen un tema que les interesa. Es que en el otro grupo me están trayendo artículos, pero de esto, o sea, de la teoría. Y yo les digo, pues no, porque eso es lo que vamos a ver. Yo quiero un ejemplo para aplicar. No sé si me explico. No para repasar lo que ya vamos a ver. ¿Puedo borrar, chicos? ¿O van a sacar fotos? ¿Sí qué? No, Bien. ¿Sí puedo borrar? Hola, ¿por qué nos arrancaste todo? Lo tenemos entregado. O sea, nada más te le iba a firmar. Mira. Espero que hayan tomado nota porque de esto viene el examen teórico. No, o sea, porque ves que dijo que las iba a firmar y que al final te cuentan las calificaciones. O sea, no era de entregarlos luego físico, era para que te lo firmaran. Espérame.